San Teodosio el Cenobiarca. San Teodosio nació en Gariso de Capadocia, incorrectamente llamado también Mogariso, el año 423. Había sido ya ordenado lector cuando el ejemplo de Abraham le movió a abandonar patria y familia como el patriarca. Emprendió pues el viaje a Jerusalén, pero en el camino se desvió para visitar a San Simeón el Estilita, quien le predijo muchas cosas de su vida futura y le dio algunos consejos. Tras satisfacer su devoción visitando los santos lugares, Teodosio empezó a reflexionar en qué forma debía consagrarse a Dios. Los peligros que traía consigo el vivir sin director espiritual le indujeron a escoger la vida monástica. Así pues, se puso bajo la dirección de un hombre de Dios llamado Longino, quien concibió pronto un gran afecto por su discípulo. Como una dama hubiese construido una iglesia en el camino de Belén, Longino no pudo negarse a su petición de que Teodosio se encargara de asegurar el culto, pero tuvo necesidad de imponer esta obligación por precepto de santa obediencia a su discípulo para que éste aceptara el cargo. Por lo demás, dicho cargo no duró mucho tiempo, pues Teodosio se retiró a una cueva en la cumbre de un monte vecino. Pronto empezaron a reunírsele numerosos compañeros que querían servir a Dios bajo su dirección. Teodosio decidió al principio no admitir más que a 7 u 8, pero al poco tiempo tuvo que aumentar el número, y finalmente determinó no rechazar a ningún aspirante cuyas disposiciones fuesen sinceras. La primera lección que dio a sus compañeros fue la de mostrarles un gran foso que había excavado en los alrededores y que habría de servir de sepultura común, para recordarles que debían aprender a morir a sí mismos constantemente. Un día el abad dijo a la comunidad: «La sepultura está preparada. ¿Quién va a ser el primero en ocuparla?». Un sacerdote llamado Basilio se arrodilló y dijo a Teodosio: «Permíteme que yo sea el primero, pero dame antes tu bendición». El abad ordenó que se rezaran por Basilio las oraciones de los moribundos, y éste murió 4 días después sin haber estado enfermo. Un día de Pascua los monjes, que eran ya 12, no tenían nada que comer, ni siquiera pan para celebrar la misa. Algunos empezaron a murmurar, pero el santo los exhortó a tener confianza en la providencia de Dios. Poco después llegó al monasterio una recua de mulas cargada con alimentos. Como la santidad y los milagros de Teodosio atrajeron un gran número de aspirantes a la vida religiosa, el monasterio empezó a resultar demasiado pequeño. Teodosio construyó entonces otro más grande en un sitio llamado Catismo, cerca de Belén. Construyó asimismo en los alrededores 3 hospitales, uno para los enfermos, otro para los ancianos y los débiles, y el tercero para los que habían perdido la razón. Debe observarse que en aquella época la pérdida de la razón se atribuía a la posesión diabólica, pero en la mayoría de los casos se debía simplemente a extravagantes excesos en la práctica del ascetismo. En estos hospitales las gentes del lugar encontraban generoso socorro material y espiritual. La hospitalidad era tan amplia que, según cuentan las crónicas, Teodosio recibió en un solo día más de 100 huéspedes en los albergues que había fundado. Cuando la comida era insuficiente para tanta gente, las oraciones de Teodosio la multiplicaban. El monasterio era una especie de ciudad de santos en medio del desierto. La regularidad, el silencio y la caridad reinaban en él. 4 iglesias dependían del monasterio, una para cada una de las 3 principales nacionalidades de los monjes que hablaban idiomas diferentes, y la 4ª para los que hacían penitencia por sus pecados y para los lunáticos que estaban en vías de curación. La comunidad se dividía en 3 nacionalidades principales: la de los griegos, que constituían el contingente más numeroso y provenían de todas las provincias del imperio; la de los armenios, entre los que se contaban los árabes y los persas;
Finalmente la de los Vesas, que comprendía a todos los monjes de lengua eslava y a los originarios de las regiones vecinas de la Tracia. Cada nación cantaba en su propia iglesia la primera parte de la liturgia eucarística, hasta el Evangelio. Enseguida se reunían todos en la iglesia de los griegos, donde celebraban en griego la parte principal de la liturgia y comulgaban juntos. Los monjes pasaban gran parte del día y de la noche en la iglesia. Fuera de las horas de oración y de descanso estaban obligados a ejecutar algún trabajo manual que no fuese incompatible con el recogimiento y ayudase a mantener la despensa abastecida. Salustio, patriarca de Jerusalén, nombró a San Sabas superior de los eremitas y a San Teodosio superior de los monjes que vivían en comunidad en toda Palestina. Por ello se dio a nuestro santo el nombre de cenobiarca. Una gran amistad unía a los dos siervos de Dios y el tiempo iba a unirles en sus sufrimientos por la Iglesia. El emperador Anastasio favorecía la herejía de Eutiques y empleó cuantos medios estuvieron a su alcance para ganarse a San Teodosio. El año 513 depuso a Elías, patriarca de Jerusalén, y ya antes había desterrado de Antioquía Flaviano II para poner a Severo a la cabeza de su sede. Teodosio y Sabas defendieron valerosamente los derechos de Elías y de su sucesor Juan. Esto movió a los agentes imperiales a tratar de ganarles a su causa, en vista de la gran autoridad que les daba su santidad. Poco después, el emperador envió a Teodosio una fuerte suma de dinero, aparentemente para que la empleara en sus obras de caridad, pero en realidad para conquistar su apoyo. El santo aceptó el dinero y lo distribuyó entre los pobres. Anastasio, creyendo que con ello se había ya ganado la voluntad del santo, le envió para que la firmara una profesión de fe herética que confundía en una sola las dos naturalezas de Cristo. San Teodosio le contestó con una carta llena de espíritu apostólico que aplacó al emperador por un tiempo, pero pronto renovó sus edictos persecutorios contra los ortodoxos y despachó a sus tropas para que los hicieran ejecutar. Al saberlo, Teodosio emprendió un viaje por toda Palestina, exhortando a los cristianos a permanecer fieles a las enseñanzas de los 4 concilios ecuménicos. En Jerusalén gritó desde el púlpito: quien no tiene las enseñanzas de los 4 concilios ecuménicos en tanta estima como los 4 evangelios merece la muerte eterna. Estas valientes palabras devolvieron el ánimo a los cristianos aterrorizados por los edictos imperiales. Los sermones de Teodosio producían efectos maravillosos y Dios confirmaba su celo con milagros sorprendentes. Por ejemplo, una mujer que sufría de tumores quedó instantáneamente curada con solo tocar sus vestiduras. El emperador decidió finalmente desterrar a Teodosio, pero Anastasio murió poco después y su sucesor Justino hizo volver al santo del exilio. En los últimos años de su vida, Teodosio fue atacado por una penosa enfermedad, en la que dio pruebas de paciencia heroica y de sumisión absoluta a la voluntad de Dios. Como un testigo de sus sufrimientos, le rogó que orase para que Dios le diese algún alivio. El santo se negó a hacerlo, diciéndole que eso constituiría una falta de paciencia. Cuando Teodosio comprendió que se acercaba el fin, dirigió a sus discípulos una última exhortación y predijo muchas cosas que debían acaecer después de su muerte. El santo cenobita entregó su alma a Dios en 529, a los 105 años de edad. El patriarca de Jerusalén, Pedro, y toda la ciudad asistieron a sus funerales, en los que se realizaron varios milagros. El santo fue sepultado en la primera celda que había ocupado, llamada Cueva de los Magos, porque la tradición afirmaba que en ella se habían albergado los gentiles que fueron a adorar al Señor en Belén.